Hola a todos, bienvenidos al canal y a un nuevo vlog. Hoy hace un poco más de fresco aquí en mi nueva oficina. Y nada, es un día nublado. Hubiera sido un día perfecto para salir a buscar lubina a la playa. Y por eso voy a hacer este vídeo. Os voy a contar un poco cómo pesco desde la playa, sobre todo en esta época, en noviembre, en otoño, cuando salgo a buscar las lubinas. A qué hora voy, qué señuelo utilizo y algún truco para que podáis encontrar a estos depredadores. Nuestra jornada empieza el día antes, echando un vistazo desde el ordenador, ya sea con Google Maps o Google Earth o cualquier tipo de aplicación que nos deje ver un mapa en detalle para analizar la zona donde vamos a ir a pescar. Eso suelo hacerlo cuando voy a sitios nuevos. Normalmente los lugares donde voy a pescar ya me los conozco y sé más o menos lo que me voy a encontrar, si me desplazo un poco hacia la derecha o hacia la izquierda. Hay algunas veces que vuelvo a echar mano del mapa porque quiero meterme en zonas nuevas, aunque están dentro de ese sitio donde he estado pescando. A lo mejor no he tenido la oportunidad de pasar a la playa de al lado y lo he hecho un vistazo rápido para ver qué me voy a encontrar, como os digo. Así empieza mi jornada de pesca. Después, la hora es importante, por lo menos para mí. Yo creo que al amanecer es cuando más oportunidades vamos a tener de sacar una presa. Sobre todo ahora que todavía no hace bastante frío. Cuando entra más el invierno, posiblemente las horas pueden variar algo y acercándose más la media mañana, eso de las 10 o las 11, puede que tengamos alguna picada, que ahora en esta época y esta temperatura que estamos rondando los 16 grados y el agua todavía está caliente, por decirlo de alguna manera, vamos a tener picadas buenas a las 7 de la mañana, justo cuando despunta el día. Por eso lo que hago es levantarme bien temprano. Si el spot a donde voy a ir a pescar está lejos, me levanto aún más temprano. Normalmente cuando voy a zonas que están retiradas, que tengo una hora de camino, me tengo que levantar a las 4:30 de la mañana, salgo de aquí a las 5 y a las 6 estoy encima de la piedra o en la playa lanzando el señuelo, antes de que salga el sol. Me gusta bastante estar en la playa justo antes de que salga el sol. Si llego ya a salir el sol ya, como que no es lo mismo el día. Pero bueno, manías de uno. Y vamos con los señuelos, lo que os decía. Tenemos que llegar a la playa, que ya sabemos más o menos cómo está, y lo que hago de primera es patear un poco la línea de playa. Si hay algo de roca o zonas que sé que pueden tener otro tipo de pescado, lo que hago es dejarlo para después. Mi idea es buscar las lubinas nada más llegar a primera hora de la mañana. Si hay algo de oleaje, mucho mejor. Y si no, como os digo, y esas otras zonas las dejo para después. Si estoy una hora, 2 horas y no he tenido ningún resultado, lo que hago después o cambio de equipo o me voy a esa zona buscando otro tipo de depredadores. ¿Con qué señuelo suelo empezar? Aunque no es que sea un estándar, que tengáis que empezar vosotros también con ellos, porque más que nada uso estos señuelos porque me gustan, no porque sean más efectivos que otros. Son con los paseantes. Cuando el viento me deja y las condiciones del mar son apropiadas, no es que quiera que el agua esté planchada, porque las lubinas con el agua planchada no tienen mucha actividad, pero son los señuelos que suelo utilizar nada más llegar al sitio, son los paseantes, los top water, que como ya sabéis todo y que no lo sepa, los tenemos que traer con movimientos en zig-zag. Yo leo mucho en inglés artículos sobre pesca y en este tipo de artículos utilizan la palabra twitch, recogidas lentas con twitching, que son, twitch significa en inglés contracción y es el movimiento de darle así con la muñeca, y jerk vendría a ser lo que es un tirón. Pero bueno, no voy a entrar en anglicismos ni muchos tecnicismos porque precisamente los vídeos los hago para la gente que está empezando y no controla mucho ni esos términos ni el movimiento de la caña. Un segundo. Mi solepto. Zateliosito to vídeo que me tazan, ¿daxi? Clic si te importa. No sé por dónde iba. Como os decía, nosotros vamos a explicar en castellano. Los paseantes normalmente los muevo con dos tipos de recogidas. A tirones, que sería el jerk. Pega un tirón, le deja un reposo, recoge, va recogiendo, pega un tirón, recoge, pega un tirón, recoge. Así los muevo, que no es su función, no es para lo que están hechos. Y el otro movimiento es con los twitch. Le estás dando
el movimiento al señuelo para que vaya zigzagueando y le hace un parón. Otra vez que se mueva y un parón. Otra vez se mueve y un parón. Eso es más o menos lo que se suele hacer con los paseantes, con los top water. Hay veces que hasta que le pillas el truco, de todas formas es difícil, así que los que estáis empezando, entiendo la frustración y el que estéis ahí pegando tirones de cualquier manera y el señuelo venga aún así, venga otra vez de recto, pero incluso cuando hace movimientos como esos, que son totalmente aleatorios y no tienen una continuidad, puede que nos llevemos a la sorpresa y pesquemos algo. Como os digo, los paseantes los suelo utilizar en estas zonas. Hay que aprender a leer la playa también y el mar. Si tenemos oleaje que viene rompiendo desde dentro y llega a la arena, vamos a tener una zona bastante amplia revuelta de arena donde posiblemente nuestro señuelo funcione, ya que va a levantar lubinas, porque en ese tipo de condiciones es cuando están cazando, sobre todo a primeras horas de la mañana. Si vemos que el mar está un poco más planchado y la ola rompe justo a la orilla, lo que tenemos que hacer es, con este mismo señuelo, porque son de superficie y no nos va a dar pegas, podemos pescar en muy poquito agua, es lanzar en paralelo a la costa. Si tenemos vadeador o las botas, o podemos acercarnos un poco más a la orilla y lanzar a izquierda y a derecha y traerle justo por la línea de donde rompe la ola, puede que tengamos alguna picada buena. Os voy a dejar aquí un vídeo donde hago eso. Veo que posiblemente haya muy cerca de la orilla lubinas y lanzo así a la derecha pegado justo a la arena y engancho una. Como os digo, esta es mi elección porque me gustan mucho las picadas en superficie y me gustan mucho este tipo de señuelos, y lo que hago es nada más llegar, echarlos al agua, y cuando empiezo a cansarme o veo que no tienen resultado es cuando cambio. Este que os he enseñado con tonos amarillos y rojizos, como he dicho en otros vídeos, es de los que mejor funciona. Después suelo poner este también, que son 11 gramos y medio. Es de la marca Tracker Pro, son imitaciones de los Spanish Lure y Top Water de este estilo. Y este está bastante bien, como os digo, el tamaño grande, 11 gramos y medio, y se mueve muy bien. Es un color blanco. Si veo que el día ha despuntado un poco y está nublado, le suelo echar este porque los tonos blancos a primeras horas de la mañana dan muchos peces, por lo menos aquí en mi zona. He probado con otro tipo de colores más oscuros, etcétera, pero el blanco es el que puedo destacar. Este y los cromados, aunque los cromados me funcionan mejor a mediodía, cuando está pegando bien el sol. Ahí es cuando me funciona porque dan reflejos bastante bestias. Estos, los colores blancos a primera hora de la mañana, se distinguen muy bien dentro del agua porque está entre dos luces, está empezando a amanecer y todavía no es claro, no se ve bastante bien. Y los peces por algún motivo enganchan. ¿Qué hago cuando no voy con los paseantes? Por ejemplo, si hay mucho aire y no puedo lanzar los paseantes, porque hay veces que el agua está bien para utilizarlos, pero está soplando, nos sopla de lado o nos sopla de frente y no podemos utilizarlos. Bien, pues ahí empiezo a usar estos, que son imitaciones del Oima, del Komomo, del Sasuke. Opa, tienen este babero así cortado a bisel y son señuelos de superficie, son flotantes. Le dejas parado y se queda flotando. Le traes en recogida lenta y viene en una capita de agua muy pequeña sin rozar la arena, no tenemos problema. Lo hay también hundidos, lo que pasa es que yo cuando los compro lo que hago es mirar bien la descripción y elijo el floating, el que flota. Como os digo, este por ejemplo, en este color además, blanco con la zona de arriba amarilla y debajo en la panza naranja. Este otro, este es de 15 gramos y este es de otra marca que es de 16. Os dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo. Con este tipo de colores que no se parece a nada de lo que hay en el mar, pero son los que funcionan. Ya os digo, a primeras horas de la mañana, una vez que sale el sol y el agua, si en la zona no está muy turbia, está clarito, he hecho esto y es solamente para darle paseos porque no me va a dar pez. Si veo que siguen sin entrar porque no tienen ganas o
porque no las hay o no quieren comer, lo que hago es intentar activarlas con otro tipo de paseantes un poco más ruidosos, como estos. Este, por ejemplo, le he probado un montón de veces y aún no me ha dado peces, aunque tiene un buen lance y se mueve muy bien. Este, por ejemplo, es otro de los que suelo echar, que tiene 15 gramos también, algo más pesado que estos otros que os enseñaba al principio. Este que uso, si no recuerdo mal, son 13 gramos, 14. La diferencia es muy poquita, pero para mí cuenta. Como os digo, 15 gramos, y el caso es que suena y mete ruido, así que si no están activas con los paseantes que no meten ruido, quizás sí que se animen a atacar cuando esto está dándole al sonajero. Tengo otro más antes de enseñaros. Aquí. Estos que os voy a enseñar sí que son de marcas más conocidas, no son de AliExpress. Este, por ejemplo, que tiene este tipo de sonido, es un Yokozuna de 17 gramos y de 10 centímetros y medio. Ese y este, que suena pero tampoco demasiado, que son 20 gramos ya, y es un Sami. Con este he sacado alguna vez, pero no demasiadas. A lo que os cuento, hay veces que compras señuelos de buenas marcas y no por eso quiero criticar el señuelo. Lo que pasa es que no me ha dado tanta pesca como, por ejemplo, algunos de estos de AliExpress que se mojan la misma cantidad de veces, y ya os digo, los otros me han dado un montón de peces, y este, el Sami, que además vale un pastón, aquí está que ha sacado una pieza para decir que ha sacado algo, pero bueno. Seguimos. Después de esto, con la cara cortada, hay veces que suelo echar algún fil. Aquí, este es una imitación también, este es de AliExpress, es de la marca Birkin, son 12 gramos y medio, y este tipo de señuelos también me gusta bastante, sobre todo si está soplando el aire y no nos deja lanzar estos otros bien. Estos tienen una aerodinámica perfecta para el lance, y las recogidas, como os decía al principio, pequeños tirones y una pausa, pequeños tirones, recogida y una pausa, pequeños tirones, recogida y una pausa. Lo que tenemos que intentar hacer es que el señuelo, al tirar, se mueva así, le dejamos caer. Si hay mucha ola, no nos tenemos que preocupar, porque la corriente nos va a mantener el señuelo en la capa de agua donde esté, no nos va a caer a plomo. Si el agua está planchada y tiramos el fil y le dejamos, por supuesto que se va a ir al fondo, pero si hay ola, no le va a dejar que se pare. Y por supuesto, la parada, me refiero una parada de un segundo, le dejas un segundo y sigue recogiendo de manera lenta. Le pegas un par de tirones y el señuelo hace así su movimiento, y le dejas que pare un poquito, pero sigue recogiendo con el hilo. Es, como os decía, pillarle el truquillo. Ponéis a ello y lanzáis, pegáis un par de vueltas y un par de tirones. Recogéis, le dejáis quieto, un tirón. Volvéis a recoger, 3 tirones. Recogéis, le dejáis quieto, otros tirones. Así. Hace que le pilléis el movimiento y os salga más cómodo. Yo cuando estoy pescando, la verdad es que no estoy pensando en cómo moverlo. Ya es un movimiento que está inerte en la muñeca. Y lanzo y vengo recogiendo y le doy los movimientos y sigo recogiendo y le doy movimientos. Si quiero recogida rápida lo hago. Por ejemplo, con los jig o otro tipo de paseantes de menor tamaño, lo que hago es lanzar y voy haciendo el twitching este que decía, contracciones, mientras que voy recogiendo, claro, y el señuelo viene haciendo movimientos más o menos continuos y nerviosos, que son los que activan a los pequeños depredadores. Pero bueno, que me desvío. Como os decía, pesca desde la playa. Hemos pateado toda la línea de playa, hemos buscado zonas donde podíamos lanzar, que haya poseidonia, que haya rocas, que haya sitios donde se puedan esconder los depredadores. Yo normalmente a las playas que voy, ya sea zonas porque lo he mirado en Google, o me las conozco porque he estado metido con el kayak o buceando con las gafas, y sé que hay zonas de arena que tiene poseidonia alrededor, o hay una roca, arena y algo de alga. Así puedo lanzar ahí donde quiero y no perder el tiempo. Me pateo la playa, lanzo en los 5 sitios donde creo que pueden estar escondidas, y si hay suerte la sacamos, y si no, pues a otro sitio. Este otro
que se lanza muy bien y es del mismo estilo, con este babero así, espero que se vea bien. Se profundiza algo más, así que en playas donde sepamos que hay algo más de agua o podamos meternos con el vadeador y lanzar en 2 metros de agua, este también va a funcionar igual que estos otros que os he enseñado. Viene aquí con el colega, mira, ¿ves? Ha pescado. Lo que pasa es que este profundiza más. Tenéis que tener en cuenta los baberos para no arrastrar el señuelo en la arena, porque dejaría de llamar la atención a los depredadores. Como os decía, si hemos tenido suerte y hemos sacado nuestra lubina, bien, foto al agua y nos vamos para casa. O seguimos pegando si tenemos ganas. Si no, cambiamos de señuelo, no de equipo, y nos ponemos a hacer un spinning un poco medio pesado. A ver si hay algún depredador algo más dentro, que no en la orilla, y somos capaces de atraerle. Normalmente hay gente que utiliza popper, lanza popper o señuelos con movimiento muy pesado, hace unos cuantos lances. Hay veces que atacan al popper, por ejemplo, si sabes que hay lampugas o alguna bacoreta, puede que se le peguen el tiento al popper y de primera saques algo. Pero si estamos en esta época, aquí otoño, las lampugas se han ido, por lo menos de aquí, porque ha cambiado bastante el clima y ya no tienen nada que hacer, aparte que este año no las he visto. Pues lo que podemos esperar es encontrar otros depredadores, como algún palometón, alguna jova que esté por ahí perdida buscando, alguna barracuda, etc. Lo que hago es echar este señuelo, algo más pesado, y que necesita algo más de profundidad, pero que funciona bien a primeras horas de la mañana, por lo menos a mí. Tengo el mismo en color blanco, con holograma y el moflete en rojo, y este otro. Son copias idénticas de los señuelos que os enseñaba en el review de los de Rock Fishing, que eran pequeñitos y os decía que me funcionaban. Ese blanco más o menos es la misma, puede que sea incluso de la misma marca, de un tamaño mayor y de mayor peso. No tienen sonido, posiblemente ni siquiera tienen bolas, simplemente están plomados, tienen un par de piezas de plomo. Tiene un buen lance y la recogida no es que sea de las mejores, porque son imitaciones de dúo, pero no se mueven como los dúos. Tengo un dúo también y cuando le echas al agua ves la diferencia. No está solo en el precio, sino también en el movimiento, esto hay que decirlo. También algún vinilo, cabeza plomada de esa, tipo darting de 10 gramos esta, y un vinilo de 12 a 15 centímetros. Pensando en que a lo mejor hay alguna lubina también algo más dentro y quizás podamos levantar las lubinas. Normalmente a los vinilos les dan bastante bien, la mayoría de pescado, pero las lubinas cuando están difíciles y echas un vinilo, sobre todo sin plomar, no se lo suelen pensar. En colores más o menos, este por ejemplo me funciona, color crema, color oscuro si el agua está bastante turbia, porque hay gente que echa colores que son muy llamativos cuando el agua está turbia, pero es un error. Hay que echar colores oscuros. Cuando el agua está turbia, si echa un color oscuro, un señuelo negro, se va a ver una sombra. Si echa el con color llamativo, puede que ni siquiera se vea. Eso, hacer la prueba y lo veis en vivo. Y los blancos, como he dicho ya, tengo un vídeo también donde hablo de los señuelos que utilizo para las lubinas. Le dejaré también por aquí. Y ahí podéis echar un vistazo a los señuelos que utilizo en cualquier condición, no solo desde la playa, como os estoy contando hoy. Bien, este es otro de los que suelo usar. Como veis, más o menos son los mismos colores, pero en diferentes tipos de señuelos. Esto es un Minnow, tiene un babero bastante cortito y son 15 gramos. Me muevo, como veis, en ese rango de peso, desde 14 a 16 gramos, 13, 14, 15, 16, no, 15, que son este. Y los colores, esos, cromados, blancos, algo de rojo, estos otros rojos y amarillos en el cuerpo. Más o menos este tipo de colores son los que me funcionan a esta hora. Estoy hablando que estoy pescando desde las 6:30, 7, que está empezando a salir el sol, hasta las 10. Estos son los señuelos que suelo utilizar en ese tiempo. Bien.
ya despuntado el día y sin haber tenido suerte en sacar nuestra lubina o una jova o cualquier otro sitio, otro bicho, cambiamos un poco de zona, dejamos la arena de la playa y nos acercamos hacia los laterales. Normalmente suelo buscar playas, si lo habéis visto en los vídeos, que es la arena, o sea, la playa, y tiene izquierda y derecha zonas de roca, cuando no es de otra manera. Hay veces que voy a los cortados y ahí solo hay ese punto, no me puedo mover, estoy en la piedra y desde ahí tengo que pescar las 4 o 5 horas que me quede. Pero bueno, este por ejemplo, que me le pegó un buen mordisco una jova y tiene aquí la espalda machacada, es otro señuelo de los que suelo utilizar en la espuma. Cuando hay un roquero, hay zonas de roca y las olas están rompiendo, nos esperamos a que pase la serie de olas, porque si os fijáis, que hay que fijarse, por eso os digo que la experiencia es lo que más cuenta, no solo el tener señuelo y saber moverlo, sino un poco de experiencia en leer el mar y el tiempo y cómo están los peces ese día. Incluso os diría que los días que más se aprende son los que hacemos bolos, porque estamos más pendientes de otras cosas que de sacar al pez. Y es lo que hay que hacer, vas, estás lanzando y estás mirando el mar. Las olas vienen y tienen como series. Vienen en series, hacen pequeños parones de unos segundos, lanzas la espuma, recoges, te esperas, vuelve a venir otra, te ha mojado un poco, así va. Este, por ejemplo, lo utilizo en ese tipo de zonas, que es como un jig. Mirad, a ver si... ahí. La última vez que estuve pescando me le abrieron el triple. Creo que sí que se ve. Me pegó un picadón del copón y me abrió el triple. No sé qué sería, puede que fuera un palometón o una jova, algo grande de todas formas. Porque, como os digo, pegó la picada y no enganchó, se pinchó un poco con el anzuelo, pero me la abrió. Tampoco que sean anzuelos muy pequeños, son del 6, me parece. Y como os digo, este que es una especie de jig, lo que pasa es que tiene un cuerpo blandito por encima, no llega a ser como los vinilos, pero es un plomo recubierto que funciona bastante bien, un señuelo económico que de principio le veis y dices, esto es feo, ¿cómo va a pescar esto? Pues al final sí que pesca. En esas zonas donde hay roca y rompe el agua y levanta espuma, es donde tenemos que utilizar estos señuelos, los paseantes hundidos. Y estos son paseantes hundidos estilo jig. Este es de slow sinking, de 8 centímetros y 14 gramos. Hundimiento lento, así que si le dejamos va a ir hundiéndose de manera lenta. Y le tenemos que traer con recogidas, como decía, pegamos el tirón para que nos haga el movimiento y le dejamos que caiga un poco. Pegamos el tirón y le dejamos que caiga un poco. Este me ha dado un pedazo de lubina de la Puena en la playa a las 11 de la mañana, que ya pensaba que no iba a sacar nada. Os voy a dejar aquí el enlace también. Y desde entonces se moja más de lo habitual, aunque le echaba siempre, me está gustando bastante. He pedido alguno más de estos paseantes hundidos, que os lo enseñaré en algún unboxing de estos que vienen, posiblemente cerca de las navidades, porque ahora tarda un montón en llegar los paquetes. Como os decía, aquí estamos confinados de momento de manera indefinida hasta el 30 de noviembre decían, pero por lo que veo voy a tardar bastante en salir a pescar. Bueno, estos en la zona de roca, por supuesto que si estamos un buen rato y vemos que no hay nada o no hay interés, vamos a echar nuestro Berking, que es el protagonista. Como veis está súper machacado, dentro de poco le tengo que hacer un lavado de cara y arreglarle un poco, aunque los señuelos que tengo así más machacados son los que más capturas me dan. Yo creo que es por eso, los peces los ven y dicen, este pobre está demasiado mal, vamos a comérnosle y le quitamos de en medio, que deje de sufrir. En la playa, ¿por qué no le he hecho este? Porque es fácil sacar peces con él, así que prefiero ponerme con los paseantes y con los otros a ver si saco algo antes de echarle y sacar una pieza de seguro, porque este es sí o sí. Y este otro también me gusta bastante en la zona de espuma, aunque podría ser uno de los que utilizo para pescar también en la playa, 12 gramos.
No es que tengáis que pescar con este tipo de señuelos, os cuento con los que yo empiezo la jornada y más o menos como lo suelo hacer. Aunque hay veces que no utilizo eso y utilizo otros. Más o menos estoy enseñando los posibles candidatos a mojarse en este tipo de lugares. Y si nada de eso funciona, lo que hacemos en estas zonas que tienen más profundidad es echar este tipo de vinilos. Voy a aprovechar que tengo este aquí a mano de la caja esta de Fisher Box que me mandaron, que no he sacado nada con él, un pez aguja de Savage Salt, una pasada de vinilo. Y desde esta zona de roca, que puede que haya algo más de profundidad, podemos pescar con esto y buscar alguna otra especie. Podemos buscar otras especies, no solo las lubinas, porque cerca de las rocas tenemos otros bichos. Y bueno, yo creo que más o menos hasta aquí un poco lo que os quería contar de cómo pescar de la playa. Simplemente quiero echar un cable a esta gente que está empezando, que por lo que he visto sois muchos y agradecéis este tipo de vídeos que os cuento un poco los trucos que utilizo y cómo lo hago. Así que nada, seguiré con este tipo de vídeos tutoriales. Me hubiera gustado hacerlo en la playa y enseñaros directamente lo que os cuento de cómo ver la zona, cómo leer las olas, etcétera, y ver la profundidad, pero como estamos aquí en casa, lo tenemos que hacer desde aquí. Os dejo los enlaces que os decía a los vídeos para que lo echéis un vistazo. En esos vídeos se ve perfectamente todo lo que os cuento, y dejaré los enlaces de estos señuelos para que los veáis en detalle si queréis. Así que nada, me despido. Si os gustó, darle a like, compartirlo en las redes sociales y nos vemos en el siguiente.